Quizá la mayoría de ustedes piensen que el Perú nunca ganó una guerra, que siempre ha perdido parte de nuestro territorio y cosas por el estilo. Pero no, esto es falso. En este caso, los peruanos se llevaron la victoria en el conflicto de Ecuador, o más conocido como el conflicto del 41. Pero antes de explicarle lo acontecido en esta época, quiero marcarle las diferencias entre un conflicto y una guerra. Se le llama guerra cuando está presente una declaratoria. Por lo contrario, si no existe esta, se le nombra conflicto. Para empezar a hablar de este conflicto, nos situaremos en la primera mitad del siglo XIX, donde los países sudamericanos empezaron a ser independizados. Con esto, se empezaron a dar los límites que actualmente poseemos. Fue un periodo duro y lleno de guerras, en el cual se empezaron a crear países. En resumen, este periodo se determinaría como la creación de las nacionalidades. También fue un periodo de protección de territorio, pues a mayor territorio se otorgaban mayores títulos. Las principales causas por las que se desenvuelve esta batalla es debido a que Ecuador quería arrebatarle al Perú algunos territorios, como los que actualmente conocemos como Jaén, Tumbes y Maynas. Los peruanos venían de sufrir grandes derrotas, como la batalla con Chile, por lo que se querían reivindicar. El Perú estuvo a cargo en esa época de Manuel Pardo. Él comenzó a tomar medidas e hizo adquisiciones bélicas, como los modernos tanques LTP. Fueron novedad el uso de vehículos blindados en ese conflicto. Estos fueron de origen checo. En ese año, la Cancillería envió a sus pares del continente una circular en que se hacía constatar el tope máximo de la presencia ecuatoriana en la Amazonía peruana. Esta es la principal referencia geográfica y diplomática para entender el conflicto en 1941 y el postguerra Protocolo de Río de Janeiro. En 1924 se declaró un protocolo para definir indeterminadamente las fronteras, arbitrado por los Estados Unidos. En 1936 se limitaron las fronteras de ambos países, en la que la Amazonía se dividió en una parte de Ecuador y otra de Perú, pero el Ecuador empezó a hacer incursiones al lado peruano. En 1938, el Ecuador renunció al arbitraje de derecho, hasta que en 1940 se empezaron a dar serios problemas, primero con los agricultores fronterizos y luego con los puestos de vigilancia de la frontera, los cuales estaban relativamente cerca, uno frente al otro. Frente a esos problemas, el Perú creó el Agrupamiento Norte, al mando del destacado general de brigada Uretra. Se produce una reunión de emergencia en la que se discute la propuesta del Estado Mayor General del Ejército, en la que se establece que debíamos recuperar la frontera del Pacto de 1936. En este contexto, las fuerzas peruanas se dirigieron a los dos posibles teatros de operaciones militares. Se distribuyeron de la siguiente forma. Por la costa se asignó el Agrupamiento Norte y por el nororiente, por la parte de Loreto, o en este caso más conocido como Maynas, se envió a la Quinta División. Ecuador acusó al Perú frente a la opinión pública internacional de ser el país agresor. Además, atacó las guarniciones peruanas en zona limítrofe. Los primeros enfrentamientos se dieron a inicios de julio de 1941, en los puestos de Aguas Verdes, Las Palmas y Lechugal. Estos fueron defendidos por policías y soldados del ejército peruano. Al día siguiente, en la mañana, hubo paz y tranquilidad, pero al mediodía el Perú hizo un ataque aéreo. Bombardeó las posiciones ecuatorianas de Huaquillas, Chacras y de Balsalice. El 14 de julio se le informó al general Uretra que era hora de lanzar el Agrupamiento Norte. Así, se convirtió en un conflicto armado abierto, tomando parte activa en él las tres fuerzas armadas, y las más conocidas, la Marina, la Aviación y el Ejército Terrestre.
Cabe recalcar que los policías también estuvieron metidos en este conflicto. El objetivo fue controlar la zona de donde se veían amenazados. El evento central se desarrolló en Zarumilla, el 23 de julio de 1941. Las fuerzas peruanas eran mayoritarias y estaban mejor equipadas que las del ejército ecuatoriano. El Perú contaba con más tecnología en los aviones, en los barcos, etc. Esta fue dirigida por el general Ureta y fue una muy buena estrategia, pues se separaron varios bandos por distintos lugares para atacar a las fuerzas ecuatorianas por el centro. Así, el Perú resultó victorioso y logró obtener las fronteras actuales, las cuales conocemos como Tumbes, Jaén y Maynas. Todo esto gracias al Tratado de Río de Janeiro. Gracias.